Instituto Tecnológico de Orizaba. Alumno Alexi Yamir Romero Solano, Físico-Química 1, docente Arturo Eric Figueiras Carrillo. ¿Qué es la ley de Raoult? Se trata de una ley desarrollada por François-Marie Raoult en 1887. Dicha ley establece lo siguiente: la presión parcial de vapor de cada componente de una mezcla ideal de líquido es igual a la presión de vapor del componente puro, multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Por lo tanto, la disminución relativa de la presión de vapor de una solución diluida de un soluto no volátil es igual a la fracción molar del soluto de la solución. Dicho de otra manera, la ley de Raoult se utiliza para determinar el descenso de la presión de vapor sobre una solución debido a la disolución de un soluto no volátil, como por ejemplo la sal común. También es utilizada para analizar y describir la composición de solventes volátiles en fases gaseosas, ubicada en el espacio sobre una solución que presenta una mezcla de estos. La ley de Raoult aplica sobre soluciones ideales. Sin embargo, muchas de las soluciones estudiadas en ingeniería no son ideales. Esto explica las desviaciones de la ley de Raoult observadas en algunas mezclas de solventes volátiles, como el cloroformo y la acetona, las cuales presentan una desviación negativa de dicha ley. Principio y fórmula de la ley de Raoult. La ley de Raoult permite calcular la presión de vapor de una sustancia cuando ésta forma parte de una disolución ideal, conociendo su presión de vapor cuando dicha sustancia se encuentra pura, en la misma temperatura de la mezcla, y la composición de la disolución ideal en términos de fracción molar. En otras palabras, se puede estimar la presión parcial de vapor ejercida por un componente o solvente volátil de la mezcla gaseosa encima de la solución, con la presión de vapor ejercida por el componente o solvente volátil puro y su respectiva fracción molar. La fórmula matemática se expresa de la siguiente manera, como la vemos aquí a continuación, donde P y T es la presión de vapor de la sustancia y es la solución de una temperatura determinada, PiOT es la presión de vapor de una sustancia pura, y a la temperatura PiTl es la presión de vapor de una sustancia y en la solución a una temperatura determinada. PiOT es la presión de vapor de la sustancia pura y I es la temperatura determinada. X y L es la fracción molar de la sustancia I de la fase líquida en disolución. Ley de Raoult modificada. Para soluciones no ideales, la ley de Raoult puede adaptarse incorporando dos factores que dan cuenta de sus interacciones moleculares de diferentes sustancias. El primer factor es una correlación para la no linealidad del gas o desviaciones de la ley del gas ideal. Se le conoce como coeficiente de fugacidad y se expresa de la siguiente manera, como la tenemos aquí a continuación. El segundo factor es conocido como coeficiente de actividad y es una correlación para las interacciones de la fase líquida para las diferentes moléculas. Dicho factor se expresa como la tenemos aquí a continuación, y utilizando estos factores de la ley de Raoult modificada quedaría de la siguiente manera, como la mostramos aquí a continuación, donde Ji es la fracción molar de la sustancia I en la fase gaseosa. Mezcla de solventes volátiles. Cuando se tiene una mezcla de solvente volátil, por ejemplo A y B, es una solución. Se puede calcular la presión de vapor de estos que originan en la fase gaseosa, y esta presión de vapor será la suma de las presiones parciales que ejercen los gases A y B, expresado de la siguiente manera. Sumando ambas expresiones obtenemos la expresión total de las fases gaseosas. Desviaciones de la ley de Raoult. Supongamos que tenemos una mezcla con componentes A y componente B. Cuando existen interacciones entre las moléculas de ambos componentes de la mezcla, la presencia de una de estas afectará la tendencia de que se escape la otra.
Si B presenta mayor fuerza intermolecular entre sí como las que presenta A, el efecto que se produce al agregar moléculas de B al líquido A será la de aumentar la tendencia al escape de este último. Por lo tanto, la presión de A será mayor al líquido puro. A este comportamiento se le conoce como desviación positiva de la ley de Raoult. Por lo contrario, si las moléculas A en que se interactúan con más fuerza que las moléculas B, la presión de vapor A será menor a la del líquido puro, conociendo dicho comportamiento como desviación negativa de la ley de Raoult. Aplicaciones de la ley de Raoult. La principal aplicación que se le da a esta ley es la destilación, ya sea destilaciones sencillas con diferentes puntos de ebullición para separar componentes puros o destilaciones fraccionadas con puntos de ebullición próximos entre sí. Utilizando este concepto tenemos, por ejemplo, alcoholes en la industria química. Ahora les explicaré dos ejercicios sobre la aplicación de la ley de Raoult. Ejemplo 1. Calcula la presión de vapor de una solución elaborada, disuelto en 60 gramos de cloruro de sodio en 400 gramos de agua. La presión de vapor del agua es a 37 grados centígrados y esto es igual a 41.1 milímetros de mercurio. Solución. Primeramente recopilamos los datos importantes de la resolución del ejemplo, como el peso molecular del cloruro de sodio y del agua, los cuales son que el peso molecular del cloruro de sodio es de 58.5 gramos sobre mol, el peso molecular del agua es de 18 gramos sobre mol. Seguidamente calculamos los moles tanto del agua como del cloruro de sodio y a continuación calculamos sus fracciones molares en la mezcla. Del cloruro de sodio, que es 60 gramos por 58.5 gramos mol, que es el peso molecular, nos da un resultado de 1.0256 moles, mientras que la fracción molar del agua, que va a ser los 400 gramos por 18 gramos sobre mol, que es el peso molecular del agua, nos va a dar a 22.2222. A continuación, como el cloruro de sodio es complejo electrolito, lo tenemos que disociar en cloro más sodio, generando 1.0256 moles de sodio más 1.0256 moles de cloro en la disolución. Por lo tanto, los moles de la disolución serán N, que serían las soluciones de agua, más N sodio más cloro, y la N solución es igual a 22.2222 más 1.0256 más 1.0256, que esto nos da a 24.2734. Ahora tenemos que agua es a 22.2222 sobre 24.2734, que es la que obtuvimos con la N disolución, que esto nos va a dar a 0.9154. Y hoy tenemos esta fórmula que nos dice que P es igual a X por agua, por P, que es igual a agua, y P es igual a 43.1198 milímetros de mercurio. Y sabiendo que el descenso de la presión de vapor por efecto del cloruro de sodio es igual a delta P, que es a 47.1, que nos lo da desde un principio el problema, menos 43.1198, que es el que obtuvimos en P, y esto nos da un resultado a 3.9801 milímetros de mercurio, y es este el resultado final, que desde un principio no nos pide el problema. Ejemplo 2. A una temperatura de menos 100 grados centígrados, el etanol y el propano son líquidos. A esa temperatura la presión de vapor del etanol es de 349 milímetros de mercurio, mientras que la presión de vapor del propano es de 22 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuál será la presión de vapor sobre la solución que contiene cantidades equimolares en ambos compuestos? Solución. Como la solución es equimolar, la fracción molar será 0.5 para ambas sustancias. La presión total de vapor tendrá dada por la suma de las presiones parciales de cada sustancia. A continuación, tenemos la fórmula que PV es igual a la presión de etanol más la presión de propano. Y la P de etano es igual a 394, que son los milímetros de mercurio del etano, por 0.5, que es la fracción molar,
que es lo mismo para ambas sustancias, y esto dándonos a 197 milímetros de mercurio, mientras que la presión de propano es igual a 22, que son los 22 milímetros de mercurio del propano, por 0.5, que es la fracción molar, y esto dándonos a 11 milímetros de mercurio. Ahora tenemos que utilizar la fórmula que nos da el problema, que es PB es igual a P de etano más P del propano. Y esto nos da que la presión del etano es de 197 más la presión del propano, que son 11. Y esto lo sumamos y nos da a 208 milímetros de mercurio. Y la pregunta desde un principio era cuál será la presión de vapor sobre una solución que contiene cantidades equimolares en ambos compuestos, y la respuesta es 208 milímetros de mercurio. La ley de Henry es la relación que describe el efecto de la presión sobre la solubilidad de los gases. Esta ley establece que la solubilidad de un gas en contacto con la superficie de un líquido a una temperatura determinada, directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas sobre el líquido. Esto quiere decir que mientras mayor sea la presión del gas sobre un líquido, mayor será la cantidad total del gas que se podrá disolver en el mismo, obteniendo así una mayor concentración, es decir, que tendrá una mayor solubilidad. La ley de Henry la vemos en acción cada vez que adaptamos una bebida gaseosa. Al estar cerrada, la alta presión dentro de la botella mantiene el gas carbónico disuelto, pero al destaparla, la presión del gas disminuye, lo que reduce su sensibilidad y se escapa formando burbujas y efervescencias. La fórmula de la ley de Henry. Esta forma matemática, la ley de Henry, se expresa como la ley de proporcionalidad, como está a continuación. Y esta ley de proporcionalidad se transforma en donde C se refiere a la concentración máxima del gas del líquido, es decir, la solubilidad P con gas, y la presión parcial del gas en contacto con el líquido, y KH es la constante de proporcionalidad denominada constante de la ley de Henry. La concentración de gas puede expresarse de distintas unidades, tanto como en la molaridad, molalidad o fracción molar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los químicos utilizan la concentración en unidades de molaridad, que sería en mol sobre litro, mientras que la expresión se expresa en atmósferas. La constante de la ley de Henry. La constante describe las interacciones entre un gas y un solvente. Mientras más fuertes sean las interacciones, mayor será la constante Y, y por ende mayor será la solubilidad del gas en el solvente de una determinada temperatura y presión. Numéricamente, el valor de la constante representa la solubilidad del gas a una temperatura dada, cuando la presión parcial del mismo es a una atmósfera. Dependiendo de las unidades de concentración y presión utilizadas en la ecuación, esta constante puede tener unidades de mol sobre litro por atmósfera, mol sobre kilogramo por atmósfera, etc. En la siguiente tabla se presentan los valores de las constantes de la ley de Henry para algunos gases más comunes en agua a 25 grados centígrados. Como podemos ver, están los gases, que es oxígeno molecular, nitrógeno molecular, dióxido de carbono y helio. Y cómo están representadas en mol sobre litro por atmósfera, que sería la constante. Y estos valores disminuyen con la temperatura, ya que la solubilidad de los gases en general disminuye a mayor temperatura. Explicación de la ley de Henry. Esta es una ley muy fácil de entender desde el punto de vista microscópico. Podemos imaginar que un gas, como un conjunto de partículas muy pequeñas, rebota en todas las superficies que toca. Cuando choca con la superficie de un líquido, algunas partículas rebotan mientras que otras atraviesan la superficie, quedándose atrapadas, es decir, se disolverán. Lo mismo sucede con las partículas del gas que están disueltas. Ellas rebotan en las paredes del recipiente y también pueden llegar a la superficie del líquido, donde algunos rebotarán mientras que otras atravesarán la superficie y se escaparán en la fase gaseosa.
Al alcanzar el equilibrio, las velocidades con las que el gas se disuelve en el solvente y que se escapa en el mismo son iguales porque la concentración permanece constante. Cuando aumentamos la presión del gas, lo que estamos haciendo es aumentar la frecuencia con que las partículas del gas chocan en la superficie del líquido. Esto hace que la velocidad de los gases se disuelva y aumente y alcance un nuevo equilibrio, y la nueva concentración del gas será mayor. Excepciones de la ley de Henry. Es importante resaltar que la ley de Henry es una ley ideal que solo describe el comportamiento de un gas de las soluciones de gases reales bajo ciertas condiciones. Así solo se puede aplicar la ley de Henry cuando 1. La temperatura permanece constante. 2. El gas se encuentra en equilibrio con la solución. 3. La presión del gas es relativamente baja. 4. El gas no reacciona con el solvente. A pesar de esto, incluso en algunos casos en los que el gas sí reacciona con el solvente, y esta ley se puede aplicar de manera aproximada. A continuación tenemos dos ejemplos sobre la determinación de la constante de la ley de Henry. Ejemplo 1. Determine la constante de la ley de Henry. Se determinó experimentalmente que la concentración de una solución acuosa en equilibrio con neón a una presión de 3.0 atmósferas y 25 grados centígrados es de 0.0135 mol por litro. Determine la constante de la ley de Henry para el neón en agua a 25 grados centígrados. Solución. Según la ley de Henry tenemos la siguiente fórmula. Despejando la fórmula tenemos que la constante es igual a Cn sobre Pn, donde Cn son los grados y Pn es la presión. Y realizando los cálculos correspondientes, sustituyéndolas en las fórmulas, tenemos que 0.0135 mol sobre litro sobre las 3.0 atmósferas nos da un resultado de 4.50 por 10 a la menos 4 mol litro por atmósfera. Por lo tanto, la constante de la ley de Henry para el neón en agua a 25 grados centígrados es de 4.50 por 10 a la menos 4 mol sobre litro por atmósfera. Y este es el resultado que desde un principio nos los pide el problema, que es determinar la constante de la ley de Henry para el neón a 25 grados centígrados, que como ya lo mencioné es de 4.50 por 10 a la menos 4 mol por litro sobre atmósfera. Ejemplo 2. Determina la solubilidad de un gas. Utilizando la constante de la ley de Henry, proporcionada en la tabla anterior, determina la solubilidad del dióxido de carbono del aire en agua a un nivel del mar, sabiendo que la fracción molar de dicho gas en el aire es de 3.14 por 10 a la menos 4. Solución. A nivel del mar la presión del aire es de una atmósfera y la presión parcial del CO2 viene dada por la siguiente fórmula, que vemos que PCO2 es igual a XCO2 en el nivel del aire por PT del aire. Sustituyendo esta expresión en la ley de Henry tenemos que CO2 es igual a la constante de CO2 por XCO2 del aire por PT del aire. Tenemos que CO2 es igual a 3.14 por 10 a la menos 2 mol por litro por atmósfera, que este valor lo obtuvimos de la tabla anterior, que es la constante, multiplicado por 3.14 por 10 a la menos 4, que es la fracción molar de dicho gas en el aire, por una atmósfera, que es la presión del aire a nivel del mar. Y haciendo los cálculos correspondientes, haciendo las multiplicaciones, tenemos que CO2 es igual a 1.0.10 a la menos 5 mol por litro. Este es el resultado final que nos los piden desde un principio el problema, que es determinar la solubilidad del dióxido de carbono del aire a cierto nivel del mar, que es de 1.7 por 10 a la menos 5 mol por litro.